Hermanos, muy buenas tardes. Estamos teniendo el privilegio de cumplir 16 años. Es una bendición de parte de Dios que esta iglesia de Tierra Prometida esté cumpliendo 16 años, hermanos, para la gloria del Señor. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Bendito Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor Jesús. En esta tarde, Padre mío, te damos gracias, Señor, por este día hermoso que tú nos estás permitiendo reunirnos, estar aquí en esta tarde, Padre, para glorificar tu nombre y para agradecerte, Señor, por estos 16 años, bendito Señor. Es un privilegio, Padre, que a mí me das el estar viendo a mis hermanos que también han estado todos estos años aquí sirviendo, peleando, luchando para darte la gloria, la honra, Señor Jesús. Gracias te damos por todo, mi Señor, por todo lo que tú has dado, por todo lo que tú has hecho en estos 16 años y por lo que harás por los años que vienen, Señor. Gracias te damos por todo, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. La carrera de la fe, hermanos. Voy a leer 1 Corintios 9, del 24 al 27. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Aleluya, hermanos, gloria a Dios. Pablo ilustra, hermanos, a través de una metáfora, la razón por la cual había renunciado a sus derechos. Hasta el momento ha sido muy claro al decir que la razón por la cual había renunciado a sus derechos era para ser más efectivo al momento de alcanzar su suprema meta, alcanzar a muchos para Cristo. Pablo, ese fue el motivo por el cual el Señor lo alcanzó, para que pudiera alcanzar a muchos para Cristo, para el Señor. Dice, ahora refuerza aún más este punto poniendo un ejemplo sacado de los deportes, donde los atletas renuncian a muchas cosas y se someten a una vida de disciplina con tal de alcanzar una corona corruptible. La ilustración está tomada directamente de los deportes, algo que para los habitantes de Corintio muy conocido, ya que era ahí donde cada 2 años realizaban los Juegos Ísmicos en honor al dios Poseidón. Los Juegos Ísmicos eran los segundos más famosos después de las Olimpiadas entre los griegos, y Corinto era la ciudad donde esto se celebraba. Este año vamos a tener también ese privilegio, hermanos, porque para mí es un privilegio, estar atento a los juegos que se van a realizar en Tokio, que son los Juegos Olímpicos. Yo de verdad, a todos los que les gusta el deporte, les recomiendo que cuando ustedes prendan su televisor, busquen todos los juegos que se van a llevar a cabo, porque es unos juegos hermosos, unos juegos preciosos, hermanos. Pero yo te quiero, aquí Pablo, de cómo está hablando, hermanos, la preparación que tiene que llevar un atleta. Y te quiero, acá encontré algo que yo tenía por ahí guardado y quiero compartírtelo. Dice, esto lo trajo Marcos Witt, porque fue a Jerusalén, en el año 97 fue. Fíjate lo que nos dice. Dice, no es raro que quienes visitan Israel tengan algo impresionante que comentar.
Marcos no es la excepción. Hay algo muy especial al andar por esos caminos, al saber que ahí anduvo el Señor, ahí tocó vidas y además provocó que ahora, cuando leo la Biblia, ya no sea decir, Capernaum, sino que ahora Capernaum es para mí un lugar. Yo he estado ahí. La Biblia tomó una nueva dimensión. Por ejemplo, lees, y subió Jesús a Jerusalén. Y subió de Nazaret o de Galilea y se fue a Jerusalén. Déjame decirte, hermanos, que a veces nos imaginamos que nuestro Señor Jesús agarraba una escalerita y subía de Jerusalén a Capernaum, de Nazaret a Galilea. No, hermanos, eso en auto, con carreteras modernas, hoy en día es un viaje de 2 horas y media. De 2 horas y media. En aquellos tiempos a pie eran 3 días de viaje. Uno piensa que subió a Jerusalén, es como si dijera, subió las escaleritas y llegó a Jerusalén. Pero cuando visitas estos lugares, de repente empiezas a entender cómo es que Jesús pudo enseñarles tantas parábolas a los discípulos. Hermano, yo te quiero que te pongas ahorita a imaginar, a pensar de todo lo que caminó nuestro Señor Jesús en esos tiempos. Imagínate la preparación que Él tuvo, porque Él ya sabía todo lo que iba a vivir en esos 3 años. Se tenía que haber preparado de una manera excelente. Así es como Pablo nos está dando a entender que nosotros, como hijos de Dios, nosotros como cristianos, hermanos, que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos para ganar almas, hermanos, porque eso es lo que hacía Pablo en ese tiempo. Ganar almas. Déjame decirte también, aquí vemos el primer lugar, el segundo, ¿sí? Sí, y el tercero. Déjame decirte, hermano, que para que tú ganes en unos Juegos Olímpicos la medalla de oro, tiene que ser un esfuerzo sobrehumano. Y muchas veces el que llega en segundo lugar, tercer lugar, hermanos, muchas veces son centésimas de segundo. Y en esos tiempos que se llevaban a cabo estos juegos ísmicos, déjame decirte, hermano, que el que no llegaba en primer lugar terminaba decepcionado, terminaba triste, porque esa era la meta de ellos, llegar en primer lugar. Y ese debe de ser para nosotros, hermanos, la meta. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Correr de tal manera que lo obtengáis. Todo requiere esfuerzo. Todo requiere esfuerzo, hermanos. Las carreras eran un deporte común entre los corintios y Pablo utiliza ese ejemplo para exhortar a los creyentes a correr la carrera que se tiene por delante. Obviamente en las competencias ya se sabe que solo alcanzará la salvación, ya se sabe que solo uno será el ganador. Sin embargo, el apóstol nos dice que todos los cristianos debemos de correr como si solo uno alcanzara la salvación. La vida cristiana requiere de esfuerzo, dedicación y sacrificio, por lo que como los atletas debemos esforzarnos cada día por llegar a nuestra meta final, ejercitando nuestra parte espiritual. Ejercitando
nuestra parte espiritual. Y vamos a leer 1 Timoteo 4, del 7 al 8, y la palabra del Señor dice así: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera, hermanos. Hay una promesa para todos aquellos que han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, hermanos. Pero tenemos que luchar, Tenemos que luchar, hermanos, ¿sí? Fábulas y profanas viejas, ejercítate para la piedad, dice el Señor, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Nosotros nos tenemos que ejercitar, hermanos, en la palabra, orando, hermanos, ayunando. Ese es nuestro entrenamiento para nosotros. Que todos los días tengamos un tiempo. Yo me quiero imaginar que ahorita en este tiempo, por todo lo que hemos estado viviendo, hermanos, nos ha sobrado tiempo para poder abrir la Biblia. Eso es lo que tenemos que hacer todos los días, abrir la palabra para que estemos bien nutridos, hermanos, y soportemos y aguantemos la carrera. En nuestra vida debemos apartarnos del pecado y correr legítimamente como verdaderos hijos de Dios. 2 Timoteo 2, del 1 al 5, dice así: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos, para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Qué grandes ejemplos nos pone aquí la palabra de Dios, hermanos. Soldado, atleta y labrador. 3 ejemplos, hermanos. 3 ejemplos que Dios nos da. 3 ejemplos a seguir. El de soldado que está dispuesto a sufrir para complacer a su comandante, que es nuestro Señor Jesús. El de un atleta que sigue las reglas de la competencia. No puede andar ahí queriendo hacer trabas, como un día se supo por ahí que uno del PRI fue a un maratón y se salió no sé qué kilómetro, y ya después llegó por otro lado y ya había terminado la carrera él. No podemos hacer trampas, hermanos. No podemos hacer trampas. Dice, por eso correr legítimamente como verdaderos hijos de Dios. El labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar primero. Ya le dije lo del soldado. El de un atleta que sigue las reglas de la competencia. El de un agricultor que trabaja arduamente. Nosotros tenemos que estar trabajando más, hermanos, en estos tiempos. En estos tiempos, hermanos. ¿Qué tenemos que hacer? Hablar con la verdad. No hablar de un evangelio barato, hermano. Tú acepta a Cristo y todo te va a ir muy bien. Eso es una mentira. Es una mentira que muchas iglesias están haciendo para atraer gente. Muchas iglesias lo que les interesa es la cantidad, hermanos. Que sus iglesias estén llenas. Eso es lo que les interesa. Pero no les interesa hablar con la verdad. Gloria a Dios, hermanos.
corred, corred de tal manera que la obtengáis. Corre, esfuérzate para obtenerla, hermano. Esfuérzate. En esta carrera es importante tener la mirada en el premio supremo, ya que de lo contrario podríamos desviarnos de nuestro destino y perderlo totalmente. El autor a los hebreos compartía este pensamiento y les decía a sus lectores que corrían la carrera cristiana con perseverancia, despojándose de todo peso del pecado que los asediara, inspirándose en la vida de los campeones de la fe que fueron antes que ellos y con la mirada. Vamos a leer Hebreos. Hebreos 12, 1 y 2. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén, hermanos. ¿Dónde tenemos que poner nuestra mirada? En Jesús. En Jesús, hermanos. Yo sé muy bien que gracias a Dios tenemos un buen pastor que está al frente de esta iglesia y que en esta iglesia hay muy buenos líderes, hermanos. Los reconocemos. Pero la salvación no nos la va a dar ninguno de los líderes. La carrera que estamos corriendo en nada nos va a ayudar si algún líder interfiere por nosotros. Nuestra vista siempre debe que estar puesta en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, hermanos. Déjame decirte que es un premio, es una herencia celestial que no tiene sin igual en esta tierra. Y lo vemos en Primera de Pedro 1:4, que nos dice, incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada a los cielos para nosotros. Esa es la corona que vamos a luchar, hermanos. No sé, una vez estaba yo leyendo el periódico, no me acuerdo si fue en el periódico o en la televisión, vi las noticias, y una persona que había ganado la medalla de oro en unos Juegos Olímpicos, hermano, la andaba vendiendo. Porque lo que tiene únicamente es un valor monetario, hermanos. ¿Sí? No es incorruptible, no es incontaminada e inmarcesible. No, hermanos. Todos tenemos que poner la mirada en el premio. En este mundo, hermanos, podemos obtener muchas cosas. Podemos obtener dinero, poder, fama, muchas cosas, hermanos. Pero nada se compara con lo que nos está diciendo Primera de Pedro 1:4. Incorruptible, incontaminada, inmarcesible, dice, reservada en los cielos para vosotros, para nosotros está reservado eso, hermanos. Necesitamos siempre tener la mirada en el premio mayor, hermanos, que es Cristo Jesús. Es como cuando antes que conocieras al Señor comprabas un billete de lotería y tú lo que le tirabas mucho ojo es pegarle al gordo, ¿no? A pegarle al premio mayor. Pues ahora olvídate de eso, hermano, y busca
que tu mirada esté en el premio, pero en el premio mayor, hermanos. Porque eso está reservada en los cielos para nosotros. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Déjame decirte, hermano, que cuando tú vas a una carrera de 10 kilómetros, 13 kilómetros, de 21 kilómetros, de 42 kilómetros, no puedes correr nada más por correr. Tienes que comenzar a un paso y poco a poco vas acelerando, poco a poco. Si son 10 kilómetros, a los 5 o 6 kilómetros le vas acelerando. Hay un vecino donde yo vivo, corrió, ya no puede, pero corrió 4 maratones. Y yo le preguntaba, porque yo siempre tuve ese deseo de correr un maratón. Nada más corrí 2 de medio maratón, que fueron 21 kilómetros. Y yo le comentaba a él, este hombre, oye, Fer, se llama Fernando, ¿y cómo ves cuando ya ibas llegando? ¿Cómo? A ver, platícame tantito, ¿qué? Dice, ay, señor Eduardo, dice, los últimos 600 metros son los que se hacen más pesados. Los últimos 600 metros. Porque ya va uno, pero agotadísimo. Ya las piernas no responden, dice. Va uno agotado. Y hay veces, hermano, que tú ves hermanos que van a la mitad de la carrera y ya van como si tuvieran muchos años compartiendo la palabra. Como si tuvieran mucho tiempo abriendo células o aún estando en un grupo discipular. Pareciera que ya están cansados de compartir la palabra a la gente, a la familia, a las personas que conocen. No, hermanos. Por eso dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Nos tenemos que abstener de esas cosas, hermano. ¿Qué es lo que más te gusta ver en la televisión? ¿El fútbol? Que dura 2 horas, pastor. Pero no se la pierde uno, ¿verdad? Pues abstente tantito de eso, hermano. Abstente, abre tu Biblia, ponte a orar, ponte a orar. Ponte a platicar con tus hijos de lo que Dios tiene para ellos. Hay muchas cosas que podemos decir. Dice, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, una corona que de nada les va a servir el día de mañana, hermanos. Dice, pero nosotros una incorruptible. Así, dice Pablo, que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. No hacía las cosas al aventón, hermanos. Él no hacía las cosas nomás por hacerlas. Yo me imagino que Pablo era un hombre de oración, era un hombre de ayuno. Era un hombre que siempre estuvo dispuesto a obedecer a Jesucristo, que siempre estuvo dispuesto a obedecer a Dios, hermanos. Una vez más el apóstol usa otro ejemplo extraído de esas competencias y es el boxeo. Para poder estar en una buena condición física, el atleta tiene que abstenerse de muchas cosas, someterse a dietas especiales, horarios para dormir y ejercitarse para ello. Se necesita disciplina, hermanos, disciplina. La palabra abstenerse se traduce del griego, de donde proviene la palabra española agonizar. En este sentido, la disciplina del creyente debe de ser tal que someta completamente su cuerpo a todo aquello que lo obligue a la obediencia de Cristo, hermanos. Aunque esto provoque la insatisfacción de su carne.
Tenemos que someter completamente nuestro cuerpo, hermanos. Hay veces, ¿por qué no queremos ayunar? Ay, es que yo no aguanto, hermano. Yo si no como a mis horas, siento que me desmayo. Entonces yo no puedo. A mí que me pida otra cosa el Señor, cualquier cosa. Que me diga que vaya yo a barrer, que a veces también les invitas, tampoco vienen, ¿no? Pero que me diga otra cosa, menos que no coma. No, yo no puedo hacer eso, hermano. Por más que quiero hacerlo, no lo puedo hacer. Pues ten cuidado, hermano. Ten cuidado porque estás satisfaciendo más tu carne que tu alma. Y en Romanos 8:13 dice, porque si vives conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, viviréis. Nosotros necesitamos ejercitarnos, hermanos, leyendo todos los días la palabra del Señor, sirviendo, orando, ayunando, visitando a los enfermos, visitando a las viudas, ayudando a aquel hermano que está necesitado. Así es como nos tenemos que ejercitar nosotros. No quedándonos sentados, no quedando, hoy no me conecto al grupo discipular como ahí donde estamos nosotros, que nos conectamos a las 9 y mejor me sigo durmiendo hasta las 12. No, hermanos, tenemos que seguirnos ejercitando todos los días, hermano. Por eso el apóstol Pablo dice, renunciaba a sus privilegios con tal de ganar para Cristo a muchas personas, hermanos. Ya que su mirada estaba en la meta suprema y todas sus acciones estaban orientadas a ello. Dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Pablo nos dice que corrió siempre sus ojos puestos en Jesús, que siempre se preparó. Y todos sabemos, no sé si ustedes ya hayan leído alguna vez la vida de Pablo. Yo tengo un libro que habla de la vida de Pablo. Y si nos ponemos a ver todo lo que él pasó en el tiempo, parece que son alrededor de 30 años los que estuvo sirviéndole al Señor. Si nos pudiéramos ver todo lo que él sufrió, todo lo que él pasó, todo lo que él peleó, todo lo que él corrió, todo lo que él hizo para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, de verdad que nos sentimos agradecidos cuando dice la palabra que tenemos testigos viéndonos, hermanos. Pablo es uno de ellos. Pablo es uno de los testigos que nos está observando de lo que nosotros hacemos. Ahorita en nuestros tiempos hay muchos testigos, mismos hermanos, que nos conocen, que se dan cuenta de nuestra manera de ser, nuestra manera de comportarnos, de nuestra manera de hablar. También son testigos que están al tanto de lo que uno está haciendo, sobre todo dándole la gloria a nuestro Señor Jesús, hermano. Dice que así como los atletas aprenden a negarse a sí mismos con tal de mantener su buena condición física, también los cristianos debemos aprender a hacerlo. La palabra servidumbre proviene del griego daulagogeo, lo cual literalmente significa poner nuestro cuerpo en completa esclavitud. ¿Qué decía Pablo? Que él era esclavo de Jesucristo. Que él era esclavo de Jesucristo, hermanos. Con todo esto, el apóstol no está sugiriendo practicar el ascetismo
o la autoflagelación. No, sino más bien sujetar nuestra carne para obedecer el Espíritu, hermanos. Y vamos a leer Gálatas. Vamos a leer Gálatas 5, 16 y 17, y la palabra del Señor dice así. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfacéis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieras. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, y nos da una lista tremenda, hermanos, tremenda, que muchas veces todavía nosotros no hemos sabido controlar todas esas fallas. Todavía caemos en muchas fallas de esas, hermanos, que es la idolatría. A veces, pero yo no tengo santos en mi casa, hermanos. Pues no tienes santos, pero a veces que tu trabajo es tu ídolo, le dedicas más tiempo a otras cosas que a abrir la Biblia, te dedicas más a otras cosas que a orar, te dedicas a otras cosas que a ayunar y haces otras muchas cosas, hermanos. Nosotros tenemos, dice, andad en el Espíritu y no satisfacéis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Si no nos cuidamos de todo esto y buscamos la disciplina y negación, al final el diablo, el enemigo, puede sacarnos del juego completamente y después de haber exhortado a otros a correr esta carrera, nosotros seamos avergonzados y descalificados. No sea que habiendo sido heraldo, para otros yo mismo vengo a ser eliminado. Déjame decirte qué quiere decir heraldo, hermanos. En los juegos que se llevaban a cabo, había una persona que le decían heraldo. Ese hombre tenía él tenía que anunciar las personas o la persona que llegaba en primer lugar. Pero también tenía la obligación de decir la persona que estaba descalificada. Por eso dice, no sea que habiendo sido heraldo, para otros yo mismo venga a ser eliminado. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Creo yo así lo siento, lo he platicado con mi esposa, lo he platicado con mis hijos, lo he platicado con otras personas. Que esto que estamos viviendo, hermanos, es una gran lección que Dios nos ha dado. Es un aprendizaje, hermanos, de vida, de verdad. Es un aprendizaje, hermanos. Para reconocer y entender que nosotros, hermanos, dependemos de Dios. Dependemos de Dios, hermanos. Déjame decirte que cuando se enfermó mi esposa, hermanos, mi hijo Daniel, mi hija Alejandra y un servidor, de verdad se los digo, temíamos que se muriera. Porque el doctor dijo, si en 3 días la señora no responde al medicamento y al tratamiento, es necesario que la lleven a un hospital, porque se puede poner más grave. ¿Tuvimos temor? Sí, hermanos. ¿Confiamos en Dios? Sí. Pero algo que me gustó, que me dijo mi hijo Daniel fue esto. Después pasó, gracias a Dios, ahí está mi esposa, y me platicaba, hijo, papá, yo la verdad
sí sentí que se iba mi mamá. Y yo le dije al Señor, Señor, si ya es tu voluntad que te la lleves, yo acepto tu voluntad. Yo acepto tu voluntad. Pero si nos la vas a dejar, Señor, déjanosla fuerte, sana. Cuando falleció nuestro hermano Álvaro, hace poco tiempo, hace poco fui a su casa de Ale, fuimos a sanitizar su casa y estábamos platicando Ale y yo. Para mí es un gran testimonio Ale, hermanos, de verdad, para mí es un gran testimonio. Me decía, hermano, jamás pensamos que nos iba a tocar a nosotros, jamás. No nos imaginamos por aquí, no pasaba por nuestra cabeza que fuera a pasar esto en nuestra familia. Digo, mírale, los que verdaderamente nos consideramos hijos de Dios, los que verdaderamente hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador de corazón, ¿sí? Hay un pasaje, le digo, en la Biblia donde entra nuestro Señor Jesús a orar al huerto de Getsemaní y se arrodilla. ¿Y qué le dice a su padre? Padre, si es posible, quita de mí este dolor que iba a pasar, este sufrimiento que iba a pasar. Pero ¿qué le dice? Pero que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Y nosotros, hermanos, como hijos de Dios, tenemos que aceptar la voluntad de Dios, aunque nos duela. Aunque la voluntad no sea la voluntad que nosotros queramos que sea. Por eso yo pienso y creo yo, hermanos, que cuando regresemos a la iglesia vamos a volver a regresar de una manera diferente de como nos fuimos hace ya un año. De una manera diferente, hermanos. Porque esta es una lección que Dios nos está permitiendo vivir. Es una lección que Dios nos está permitiendo vivir, hermanos. Por eso es importante que esta carrera que ya empezamos, no sé, unos hace 1 año, 2 años, 5 años, no sé cuántos años tengas en el Evangelio, hermano, que cada día te esfuerces más para que la termines. Para que cuando el Señor nos llegue a llamar, hermanos, estemos preparados. Mira, en 2 de Timoteo 4, mira lo que nos dice el apóstol Pablo. Era un tipazo ese Pablo, de veras. Era un gran hombre. 6 y 8 dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, hermanos. Eso es lo importante, que nuestra fe siempre esté dentro de nosotros, en nuestro corazón. ¿Cómo vamos a demostrar que tenemos esa fe? Con nuestras acciones, hermanos. De que verdaderamente Cristo vive en nosotros. Que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros, hermanos. Por eso Pablo decía y nos lo decía y nos lo dejó dicho. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. A todos los que aman su venida, hermanos, para la gloria de Dios. Este pequeño mensaje, hermanos, es el que les he traído. Gracias a Dios, gracias. Gracias, pastor, porque me permites estar aquí al frente. Gracias. Pero sí, vuelvo a repetir y vuelvo a decir, hermanos, yo
te invito, el Señor nos invita, no yo, el Señor nos invita, hermanos, que sigamos la carrera. Y que el día que estemos nuevamente aquí en la iglesia, vengamos de una manera diferente a como salimos de este lugar la última vez que estábamos aquí. Y que nos sigamos esforzando, hermanos, que sigamos abriendo células, que sigamos compartiendo la palabra a la gente, a las personas, hermanos. Ahorita las personas están necesitadas de esta palabra. Que no nos quedemos callados, que no tengamos miedo al hablar. Él va a hablar por nosotros, nuestro Señor Jesús va a hablar por nosotros, hermanos. El Señor nos invita a que nos esforcemos, hermanos, y que sigamos luchando para alcanzar la meta. Que sigamos luchando para alcanzar la meta, hermanos. Que todos y cada uno de los que pertenecemos a esta iglesia de Tierra Prometida, cada día nos esforcemos más, que cada día trabajemos más. Yo de verdad extraño mucho a mis hermanos, aún aunque a veces a unos a que los veo los domingos, pero yo quisiera abrazarlos, decirles muchas cosas, hacer altas cosas con ellos. Pero ya va a llegar el día, hermanos. Ya va a llegar el día. Ojalá y Dios quiera que sea pronto, que ya nos podamos reunir, pero para que sigamos la carrera de la fe. Amén, hermanos. Que Dios nos los bendiga, que Dios los siga sanando, los siga cuidando, los siga guardando de todo mal, hermanos. Y siempre tengamos en nuestra mente, hermanos, que si es posible en nuestra manera de hacer las cosas, si algún día podemos enterarnos de que algún hermano está enfermo, si lo podemos visitar, hagámoslo. Si podemos hacer algo por esas personas, hagámoslo, hermanos. Amén, hermanos. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Vamos a darle gracias a Dios por esta tarde y que cada día nos sigamos esforzando para alcanzar nuestra meta, para alcanzar más años de Tierra Prometida. Amén, hermanos. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor Jesús. En esta tarde, Padre mío, te damos gracias. Gracias, Señor, por estos 16 años, Señor, que tú nos has estado permitiendo estar en este lugar, bendito Padre. Gracias por nuestro pastor Mario, por su esposa Nadia, Señor, por toda su familia en general, Señor, que están al frente, que tú los pusiste al frente de esta iglesia, Padre. Y por todos y cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor, yo te doy gracias, Señor, por sus vidas. Gracias porque nos permites, aún a pesar de la pandemia, Señor, podernos reunir de alguna manera, bendito Señor. Te alabamos, te bendecimos y te damos la honra y la gloria a ti, Señor Jesucristo. Seas alabado, bendecido y glorificado por toda nuestra vida, Señor. Gracias te damos, Señor Jesús. Gracias, gracias, gracias.